centrándonos en la discusión sobre el futuro político del país, que hoy en este momento se está desarrollando una reunión muy importante en el Congreso argentino, en la Cámara de Diputados, que empieza a tratar las condiciones de sustentabilidad de la deuda externa, básicamente, en términos proporcionalmente muy notables, corresponde al periodo de gobierno del gobierno de Cambiemos, del gobierno de Macri. Yo creo que hay que darle una revisada. Vamos a tratar esto y otro tema de modo muy breve y muy conciso, porque no queremos entrar en toda una ramificación que cada uno de estos temas podría tener. En el tema del tratamiento de la situación de la deuda externa argentina, ciertamente un parteaguas de nuestra historia, porque del modo en que soberanamente podamos resolver este problema creado por el gobierno de Macri, pero en combinación, por supuesto, con las fuerzas rectoras de la globalización capitalista, especialmente del núcleo financiero del capitalismo actual, que proceden sistemáticamente a la exacción de recursos de los países débiles, dependientes y sobre todo cuyas clases dominantes se prestan para esta tramposa, para este tramposo mecanismo global que es la contracción de deudas impagables y el consecuente calvario que tienen que sufrir los países como ahora el nuestro para retomar una senda básica de desarrollo, de progreso o simplemente de subsistencia, porque la repetición periódica de este tipo de fenómenos siempre pone en riesgo no solo la gobernabilidad, la posibilidad de un gobierno de ejercer como tal, sino también la existencia de la comunidad política como tal. Nosotros tenemos los antecedentes cercanos y sobre esto hay que hacer una puntualización. Escuché algunas intervenciones que se están desarrollando ahora en el Congreso, especialmente de gente de la oposición, que habla de modo así genérico de una situación que el país vive, producto de décadas de gobiernos populistas, irresponsables y demás, ¿no? Esta retahíla va perdiendo brillo, pero sigue siendo casi el único recurso argumentativo de aquellos que operaron y operan como cómplices de la decadencia nacional. Hay que decir claramente que la deuda externa en el siglo XX argentino tiene tres grandes capítulos centrales en las cercanías de nuestros tiempos. Uno es el de la dictadura cívico-militar, el de Videla y Martínez de Oz, que llevó la deuda externa de niveles más o menos normales que tenían cuando cayó el último gobierno constitucional anterior, hasta situaciones exorbitantes que condicionaron la situación económica y política argentina muchos años después, cuando ya la dictadura era un pésimo recuerdo, cuando ya habíamos pasado por la guerra de Malvinas y habíamos pasado por la debacle de este régimen oprobioso que tuvo la violencia y la entrega del patrimonio nacional como rasgos constitutivos. El otro gran momento fue el momento de Menem y Cavallo, que sostuvo el proceso de convertibilidad sobre la base de enajenar los recursos, el patrimonio de la nación y de adquirir una deuda que rápidamente, ya bajo la gestión de la Rúa, se convirtió en absolutamente impagable. Y el tercer momento es el momento de Macri, del cual tenemos una memoria más directa. Es decir, hay que empezar a poner orden histórico en las cosas, en las discusiones. Todos valoramos, creo que es un gran momento político, que parece anunciar un consenso transversal de todas las fuerzas políticas en ayudar al gobierno de Alberto Fernández a esta difícil tarea que es poner orden en las cuentas nacionales después de este brutal proceso de endeudamiento, que no es un país que le pide prestado a otro para ver cómo sale de determinada situación, es un mecanismo estable, un modo de ser de las finanzas globales que después terminan, por supuesto, en todo tipo de fraudes jurídicos, de ataduras que permiten la existencia de buitres que se alimentan de la producción y del trabajo local.
Es decir, estamos ante un momento clave porque el resolver de manera adecuada el tema de la deuda externa es una condición, no la única, pero es una condición muy importante para abrir el periodo de trabajo, digamos así, del gobierno de Alberto Fernández. Es cierto que resolver el problema de la deuda externa no resuelve todos los problemas. Es cierto que hay que darle iguales prioridades a otros temas. De hecho, el gobierno ha ido asumiendo el tema de la pobreza y sobre todo el tema del hambre como una vía central. Pero hay que decir que no es justo pensar al país aislado, pensar al país como que la política exterior del país y la política financiera exterior del país son temas secundarios. La deuda externa es una relación de dependencia, la deuda externa es una relación de explotación y expoliación. Entonces, una salida digna de este desastre armado por Macri, que según él, en lamentables declaraciones recientes, tuvo que ver con la tosudez de su equipo de gobierno. Es la primera vez que tomamos nota los argentinos de que un presidente no gobierna, de que un presidente no ejerce el gobierno, sino que simplemente delega las funciones centrales en un equipo de asesores para después atribuirle a esos asesores todas las desgracias acaecidas. Es un caso verdaderamente lamentable, que enlaza con otro, que a su vez enlaza con el segundo tema que queríamos hablar. Enlaza con la reciente designación, espero que podamos lograr los argentinos y sobre todo la comunidad futbolística argentina, que tenga la capacidad para resolver este verdadero desastre que ha hecho la FIFA, que es asignarle a Mauricio Macri, la presidencia de la Fundación FIFA. Yo la verdad que desconozco, pido por adelantado disculpas, porque desconozco las funciones que le son asignadas a Macri con esta designación. Pero sospecho que no se trata de promover el deporte del fútbol, que no se trata de poner orden en lo que ya es un verdadero escándalo, que es la administración de los recursos del fútbol, que se han convertido cada vez más en recursos financieros, oligopólicos. Macri mismo ha sido impulsor en la Argentina, por suerte fracasado impulsor de la virtual privatización de los clubes de fútbol, su conversión en empresas privadas especulativas. Es un fracaso de los mejores que ha sufrido Macri, de los mejores para el pueblo argentino, el hecho de que los clubes de fútbol argentinos sigan siendo entidades sociales, entidades que convocan sectores populares, que con todas sus dificultades, sus mañas y sus trampas, porque hay que decirlo también, siguen siendo clubes, siguen siendo clubes sociales, siguen siendo sitios de pertenencia, sitios de referencia, y ojalá una profunda reforma también en ese lugar nos permita recuperar las viejas tradiciones del fútbol, de los clubes de fútbol, grandes, medianos y chicos, como formas de sociabilidad, como formas de pertenencia, de identidad, de afirmación de valores colectivos, y termine de alguna manera este proceso civilino, oculto a veces, de tendencias a convertirlo en un gran negocio. De hecho, el fútbol se ha convertido en un gran negocio, pero los bastiones que todavía tenemos, que son los clubes, hay que defenderlos de ese proceso, y la verdad que la designación de Macri es una amenaza a eso, porque por suerte hay que decir que la comunidad futbolística, a través de sus entidades representativas y a través de sus personajes más simbólicos, más relevantes, como es el caso de Diego Maradona, le ha dicho a la FIFA que la designación de Macri es un acto miserable más de todos los que nos viene acostumbrando la Federación Internacional de Fútbol. Yo quería vincular a esto un poco paradójicamente, un poco en apariencia de modo contradictorio, a otro que me ha sacudido mucho en estos últimos días. A propósito del crimen colectivo, del asesinato colectivo que sufrió Fernando Báez, el joven Fernando Báez, a base de una patota violenta y criminal. Se ha escuchado, como siempre ocurre en estos casos, se vuelve una especie de gran catarata de opiniones especializadas, antropológicas, sociológicas, politológicas, en fin, variedad de especialidades giran
hacen girar sus discursos en torno a lo que se pretende una explicación, una puesta en valor de ciertos modos de abordar el tema, en este caso el tema de un grupo de jugadores de rugby, de sectores de jóvenes de clases altas. Yo creo que todo eso tiene una pertinencia, cada una de las notas, de las muchísimas notas que he tenido ocasión de leer en oportunidad de este desgraciado suceso, tiene un sentido, tiene una materia prima crítica de especialistas, de analistas, que vale la pena recorrer. Pero yo quiero despejar un pequeño aspecto del problema que me ha dejado muy conmovido, que es esta especie de asociación implícita que se ha ido estableciendo entre el rugby y el crimen de clase. Digamos, el crimen es un crimen clasista, eso nadie puede obviarlo, nadie puede ignorarlo, pero se le coloca un guión que es clasista de jugadores de rugby. Y el jugador de rugby no es en este caso, en el caso de algunos análisis que he tenido oportunidad de leer y de escuchar, no es una condición circunstancial, secundaria, sino que se lo asocia al rugby como el valor de la violencia oligárquica contra las clases populares, el desprecio, el ejercicio irresponsable de la violencia, el machismo extraviado, digamos, delirante. Todo eso es componente del crimen, pero yo no creo que todo eso sea componente del rugby como deporte. Quiero aclarar que yo no tengo ninguna relación con el rugby como deporte, no lo he practicado nunca. Mi chiche de chico fue siempre una pelota de fútbol, de goma chiquita primero y en algún momento de cuero, y nunca he tenido oportunidad de pegarle a una pelota ovalada ni a cruzarme en un scrum. Mi físico ni en ese momento ni en el actual hubiera dado para semejante experiencia que hubiera constituido un grave peligro para mi subsistencia, ¿no? Para mi subsistencia física. Pero yo he sido, sí, observador y observador entusiasta del rugby, no sistemático ni obsesivo. Tengo amigos que no se pierden un partido de rugby de los Pumas o de los Pumitas o de los principales equipos de rugby mundiales y nacionales. Y la verdad es que conozco y admiro a mucha gente de distintas clases sociales, porque la verdad es que no los quiero nombrar, poner con nombre y apellidos para no envolverlos en el clima que se ha creado contra el rugby, pero yo tengo muchos queridos amigos que son practicantes del rugby, observadores, espectadores del rugby, yo mismo lo soy, y no he notado en la práctica del rugby ninguna seña particular que permita establecer un nexo orgánico y necesario entre jugar al rugby y matar miserablemente a un chico. No lo he visto en el comportamiento. He leído también que el rugby genera una especie de moral interna donde entre los jugadores de rugby funcionan ciertas reglas éticas, pero salidos del rugby esas reglas éticas dejan de tener lugar, cosa que ocurre en cualquier práctica, ¿no? Es decir, todas las colectividades humanas funcionan con un tipo de reglas internas que dejan de existir cuando se deja de practicar eso que practica el colectivo. Digamos, fuera del fútbol no existe el offside, para decirlo un poco burlonamente. Fuera del ajedrez no existe el jaque. Digo, en el rugby funcionan ciertas reglas, ciertos códigos que los jugadores de rugby tienen a bien abandonar cuando termina el partido, porque la verdad es que si los rugbyers salieran a hacer tackles después que termina el partido sería un asunto bastante discutible. Yo no puedo ser categórico en el establecimiento de que no existe ninguna relación entre la práctica del rugby y los excesos de violencia, sobre todo los excesos de violencia de ciertos núcleos sociales. No puedo establecer un régimen de exclusión categórica de esa relación, pero sí quiero decir que no se puede establecer una relación necesaria entre jugar al rugby y ser una persona violenta, clasista, machista y criminal. Convendría excluir ese registro del análisis. Es cierto que es un componente del hecho, eran todos jugadores de rugby. Ahora, si todos hubieran sido jugadores de fútbol, porque también podrían ser todos jugadores de fútbol los que cometen un acontecimiento horrendo como el que estamos comentando, ¿por qué no? Jugadores de fútbol podrían ser incluso ajedrecistas o podrían ser
partidarios del rock and roll, como de hecho también existe sobre el rock existe esa especie de estigma cuando se produce una situación confusa o violenta en un recital de rock. También hay quien razona la generación de tribus rockeras. Todas las cosas que practicamos los seres humanos, las mujeres y los hombres, pueden dar lugar a la generación de espíritus sectarios, de espíritus violentos. Pero me parece que haríamos mal en construir una especie de sinonimia, una equivalencia, una identidad entre la práctica de de un deporte determinado con determinados rasgos de la conducta humana. Y curiosamente, y un poco morbosamente, yo me acordaba en estas horas de ciertas cosas que se dijeron en el registro periodístico a propósito. No me acuerdo exactamente la situación, pero creo que era cerca del Mundial de Fútbol del 2010, donde se aplaudían y se exaltaban emotivamente los gestos de los jugadores de rugby que en ese momento estaban jugando otro torneo internacional, que no recuerdo en este momento cuál era, pero se decía, los jugadores de rugby tienen un patriotismo que se les ve en la cara cuando cantan el himno. En cambio, los jugadores de fútbol cantan el himno como si estuvieran cantando la comparsita o un balsecito, o nada directamente, cara de nada. Entonces, apareció una especie de moral superior en el jugador de rugby, cosa que es repugnante y que tenía y tiene connotaciones obviamente clasistas, porque de lo que se está hablando es que de los negritos futboleros no se emocionan con el himno, en cambio los grandes prohombres del deporte de los machos sí se acuerdan y se emocionan con el himno. Inversamente ahora, los héroes que se emocionan con las estrofas del himno nacional han pasado a ser una secta en sí misma, violenta y repugnante a la esencia de los argentinos. Yo creo que hay que ser un poquito más equilibrado, especialmente me refiero a los colegas, si es que a mí me aceptan como periodista, quiero hablarle a mis colegas también, en el sentido de que no se puede decir la primera cosa que se nos ocurra. La primera asociación que se nos ocurre entre un crimen y un deporte, hay que por lo menos pensarla. Y si es posible, ya pediría un esfuerzo ulterior, reflexionarla y leer un poco la historia, las cosas, la sociedad, los deportes, el rugby, las tradiciones, porque si no se sale a decir cualquier pavada y a ganar audiencias de modo facilongo, y hay que evitar lo fácil, muchachos. Yo sé que es difícil porque los periodistas trabajan a toda carrera, tienen que decir algo sobre cualquier cosa, incluidas mayoritariamente las cosas de las que no entienden nada, porque el mundo del espectáculo periodístico no te permite decir, miren, yo del asesinato de Báez solamente voy a decir que repudio esta bajeza humana colectiva que me duele como ser humano y apela y compromete mi sentido de lo humano, y no ponerme a hablar del rugby, porque sobre todo si no sé, corro el riesgo de decir tonterías desde ya, para empezar de decir tonterías, pero peor aún para generar estigmas y para generar discriminaciones que no tienen absolutamente nada que ver con la realidad.